A Venezuelan geopolitical analyst has recently said that the United States is using NATO as its imperialist army to defend its one-polar world model. Maria Fernanda Barreto made the remarks when talking about former U.S. National Security Advisor John Bolton's coup confession. Los Estados Unidos es el centro del imperio capitalista, es ahí donde se encuentran la mayor cantidad de corporaciones capitalistas del mundo, y como centro del imperio capitalista se mezcla con su idea de nación que se cree investida de un destino manifiesto que la autoriza a ingerir en todos los países del mundo. Los Estados Unidos logró construir a partir de la década de los 90 un poder en un mundo unipolar que hoy está en decadencia y aparentemente herido de muerte. Ante esa herida de muerte al mundo unipolar, Estados Unidos ha decidido utilizar a la OTAN como el ejército imperialista y declararle la guerra al mundo entero, porque está dispuesto a llevar al planeta entero a la guerra con tal de defender su modelo unipolar. En ese mundo multipolar donde sin duda los Estados Unidos sería una potencia más, no está dispuesto a vivir los Estados Unidos.